Imagínate que son las 2 de la tarde, pleno julio, y el gobierno de tu ciudad acaba de emitir una advertencia oficial que dice, con todas sus letras, que salir a la calle puede matarte. No es una película de ciencia ficción. No es un escenario apocalíptico, es Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, una de las ciudades más emblemáticas del país, la ciudad donde se firmó la Declaración de Independencia, la ciudad del famoso pastel de queso y los Rocky Steps. Y sin embargo, cada verano, sus propias autoridades de salud pública le dicen a su población, con datos en la mano, que el calor extremo es una amenaza letal. Hoy vamos a descubrir por qué Filadelfia se ha convertido en uno de los laboratorios urbanos más dramáticos del cambio climático, por qué sus calles en verano pueden ser literalmente mortales y qué dice eso sobre el futuro de las ciudades en todo el mundo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender lo que ocurre en Filadelfia, primero necesitamos hablar de un fenómeno que los científicos llevan décadas documentando y que está transformando silenciosamente la vida en las ciudades de todo el planeta: el efecto de isla de calor urbana. Este fenómeno ocurre porque las ciudades están construidas con materiales que absorben el calor solar durante el día y lo liberan lentamente durante la noche, lo que hace que la temperatura dentro de una ciudad sea significativamente más alta que en las zonas rurales o naturales que la rodean. El asfalto negro que cubre las calles y las autopistas, el concreto de los edificios, los techos oscuros de miles de estructuras, los estacionamientos interminables. Todos estos materiales funcionan como esponjas térmicas que acumulan el calor del sol y mantienen la ciudad caliente mucho después de que el sol se haya puesto. En ciudades como Filadelfia, este efecto puede añadir entre 3 y 7 grados Celsius a la temperatura ambiente en comparación con las zonas verdes o rurales cercanas. Parece poco, pero esa diferencia, cuando la temperatura base ya es extrema, puede ser la diferencia entre el malestar y la muerte. Filadelfia está ubicada en el noreste de Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, a orillas del río Delaware. Tiene una población de aproximadamente 1,6 millones de personas en la ciudad propiamente dicha, y más de 6 millones si se cuenta el área metropolitana completa. Históricamente, su clima era templado con veranos cálidos y húmedos, pero en las últimas décadas, el cambio climático ha transformado radicalmente esa realidad. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, las temperaturas máximas en Filadelfia durante el verano han aumentado en promedio entre 1 y 2 grados Celsius en comparación con hace 50 años. Eso puede sonar modesto, pero en el contexto de una ciudad densa, con escasa arborización en muchos barrios, con una infraestructura vieja que no fue diseñada para estas temperaturas, y con una población donde una parte significativa son adultos mayores o personas de bajos ingresos que no tienen acceso a aire acondicionado, esos grados de más son devastadores. Las olas de calor en Filadelfia no son una rareza estadística, son una realidad anual que el Departamento de Salud Pública de la ciudad lleva monitoreando desde hace décadas. Según los datos oficiales de la ciudad, una ola de calor en Filadelfia se define como un periodo de 2 o más días consecutivos en que la temperatura máxima supera los 35 grados Celsius o en que el índice de calor, que combina temperatura y humedad, supera los 40 grados. Y durante estas olas de calor, la ciudad no se queda cruzada de brazos. Activa un sistema de respuesta de emergencia que incluye la apertura de centros de enfriamiento en bibliotecas, centros comunitarios y edificios públicos, el despliegue de unidades móviles de salud en los barrios más vulnerables, la emisión de alertas en varios idiomas para alcanzar a comunidades inmigrantes y la coordinación con hospitales para prepararse para el aumento en las admisiones de emergencia relacionadas con el calor. Y el aumento en hospitalizaciones es real. Los registros del Sistema de Vigilancia de Enfermedades relacionadas con el calor de Pensilvania muestran que durante los episodios de calor extremo, los ingresos en urgencias hospitalarias de Filadelfia aumentan entre un 15 y un 30% en comparación con días similares sin calor extremo. Las causas de ingreso más frecuentes son el golpe de calor, el agotamiento por calor, los trastornos cardíacos exacerbados por el calor y las dificultades respiratorias en personas con asma o enfermedades pulmonares crónicas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, más conocidos por sus siglas en inglés CDC, han publicado múltiples informes en los que señalan a Filadelfia como una de las ciudades del noreste de Estados Unidos con mayor riesgo de mortalidad relacionada con el calor. Según sus análisis, el calor extremo mata más personas en Estados Unidos que todos los desastres naturales combinados, incluyendo huracanes, tornados, inundaciones y terremotos. Y Filadelfia, con su combinación de densidad urbana, infraestructura vieja y una porción importante de su población en situación de vulnerabilidad, es uno de los epicentros de ese problema.
Ahora vamos a hablar de lo que realmente ocurre en el cuerpo humano cuando alguien sale a la calle en Filadelfia durante una ola de calor severa, porque entender la biología del calor extremo es fundamental para comprender por qué las advertencias oficiales de salud pública no son exageradas. El cuerpo humano funciona a una temperatura central de aproximadamente 37 grados Celsius. Para mantener esa temperatura, el organismo utiliza varios mecanismos de enfriamiento, siendo el principal la sudoración. Cuando sudamos, el agua que se evapora en la piel se lleva consigo calor corporal, enfriando el cuerpo. Pero este sistema tiene límites. Cuando la temperatura ambiente supera la temperatura corporal, o cuando la humedad relativa es tan alta que la sudoración no se evapora eficientemente, el cuerpo comienza a acumular calor más rápido de lo que puede perderlo. El primer estadio de este problema se llama agotamiento por calor. Es la fase en que el cuerpo todavía puede compensar, pero ya está en dificultades. Los síntomas incluyen sudoración abundante, debilidad muscular, mareos, náuseas, dolor de cabeza intenso, piel pálida y húmeda y un ritmo cardíaco acelerado. En esta etapa, si la persona no se traslada a un lugar fresco y no se hidrata, la situación puede escalar rápidamente. La deshidratación severa que puede acompañar al agotamiento por calor reduce el volumen de sangre en circulación, lo que obliga al corazón a trabajar más para mantener la presión sanguínea, aumentando el riesgo de eventos cardiovasculares en personas con condiciones cardíacas preexistentes. Y en Filadelfia, una ciudad donde según los datos del Departamento de Salud aproximadamente el 40% de los adultos mayores de 65 años tienen alguna condición cardíaca, este riesgo no es teórico, es una amenaza concreta y documentada. Pero el estadio verdaderamente peligroso es el golpe de calor, que ocurre cuando la temperatura corporal central supera los 40 grados Celsius. En este punto, los mecanismos de termorregulación del cuerpo colapsan. La sudoración puede detenerse completamente porque el cuerpo ya no tiene suficiente líquido para producirla, lo que hace que la temperatura siga subiendo. A los 41 grados Celsius, las proteínas del cerebro y de los órganos internos comienzan a desnaturalizarse, es decir, literalmente a destruirse por el calor. El sistema nervioso central empieza a fallar. Aparece confusión mental, desorientación, comportamiento errático. El hígado y los riñones pueden sufrir daño irreversible. En los casos más graves, el golpe de calor produce convulsiones, pérdida de consciencia y muerte en cuestión de minutos a horas si no se recibe atención médica de emergencia. Y lo más brutal de todo es que muchas víctimas de golpe de calor no perciben que están en peligro. La confusión mental que produce el calor extremo les impide reconocer sus propios síntomas y buscar ayuda. Hay un tercer factor que pocas personas consideran cuando piensan en el peligro del calor en Filadelfia: las superficies. Durante una ola de calor severa, el asfalto de las calles de Filadelfia puede alcanzar temperaturas de entre 60 y 70 grados Celsius bajo el sol directo. Las superficies metálicas, como los automóviles estacionados, los pasamanos de las escaleras o los marcos metálicos de las marquesinas, pueden superar los 80 grados Celsius. Estas temperaturas son suficientes para causar quemaduras de segundo grado en la piel humana en cuestión de segundos con el contacto directo. Los grupos más vulnerables a estas quemaduras son los niños pequeños que pueden caerse y quedar en contacto con el asfalto o tener acceso a superficies metálicas, y las personas mayores o con discapacidades motoras que pueden caerse y no ser capaces de levantarse rápidamente. Los registros de urgencias hospitalarias de Filadelfia en veranos extremos incluyen casos documentados de quemaduras severas causadas por contacto con superficies urbanas calentadas por el sol. Pero Filadelfia no es solo una historia de riesgo biológico abstracto, es una historia de desigualdad profundamente geográfica. Cuando los científicos del Instituto de Investigación de la Universidad Drexel y del Programa de Monitoreo Climático de la ciudad mapearon las temperaturas en tiempo real en diferentes barrios de Filadelfia durante las olas de calor, encontraron diferencias de hasta 10 grados Celsius entre los barrios más fríos y los más calientes de la ciudad, medidos al mismo tiempo. Los barrios más frescos eran aquellos con más vegetación, más árboles, más parques. Típicamente barrios de ingresos medios y altos como Chestnut Hill, Wissahickon o Mount Airy. Los barrios más calientes eran aquellos con más asfalto, menos árboles, más densidad de construcción sin espacios verdes. Frecuentemente barrios históricamente desinvertidos con poblaciones predominantemente negras y latinas, como Kensington, Tioga o partes del norte de Filadelfia. Deja tu like, suscríbete y comparte. Esta geografía del calor no es accidental. Es el resultado directo de décadas de políticas urbanas discriminatorias, incluyendo el fenómeno conocido como redlining, una práctica que desde los años 30 hasta los años 70 del siglo XX clasificó sistemáticamente los barrios de mayoría negra como de alto riesgo financiero.
lo que los privó de inversiones en infraestructura, incluyendo la plantación de árboles y la creación de parques. Un estudio publicado en 2020 en la revista científica Climate analizó 108 ciudades estadounidenses y encontró que en el 94% de ellas, los barrios que habían sido clasificados como de alto riesgo bajo el redlining eran significativamente más calientes en el presente que los barrios clasificados como de bajo riesgo. En Filadelfia, esa diferencia promedio era de 2,6 grados Celsius, una brecha que se traduce directamente en mayor mortalidad relacionada con el calor en esas comunidades. La justicia climática en Filadelfia no es una abstracción política, tiene una temperatura concreta. El Departamento de Salud Pública de Filadelfia, en colaboración con el CDC, ha desarrollado a lo largo de los años un sistema de respuesta al calor extremo que es uno de los más elaborados del mundo, precisamente porque la ciudad aprendió las lecciones más duras de forma traumática. En julio de 1993, una ola de calor mortal azotó Filadelfia durante varios días. Las temperaturas superaron los 40 grados Celsius con índices de calor que en algunos momentos alcanzaron los 47 grados. Al final de esa ola de calor, más de 100 personas habían muerto en Filadelfia a causa del calor. La mayoría eran adultos mayores que vivían solos, sin aire acondicionado, y que por miedo a la delincuencia o por desconfianza hacia las autoridades no habían acudido a los centros de enfriamiento. Fue un desastre silencioso que sacudió a la ciudad y obligó a las autoridades a repensar completamente su enfoque ante el calor extremo. Como respuesta a esa tragedia, Filadelfia implementó el Plan de Respuesta al Calor Extremo, un sistema de alerta temprana y respuesta comunitaria que en las décadas siguientes se convirtió en un modelo estudiado por ciudades de todo el mundo. El plan tiene varios componentes clave. Primero, el sistema de alerta. Cuando los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional pronostican condiciones que podrían alcanzar niveles de calor extremo, el Departamento de Salud activa su registro de personas vulnerables, una base de datos de residentes que han sido identificados como de alto riesgo y que han dado su consentimiento para ser contactados durante emergencias de calor. Voluntarios y trabajadores sociales los llaman o visitan personalmente para verificar que están bien y para informarles sobre los recursos disponibles. Segundo, los centros de enfriamiento, bibliotecas públicas, centros comunitarios y otras instalaciones públicas mantienen sus puertas abiertas durante las olas de calor para proporcionar un refugio climatizado a cualquier persona que lo necesite. Tercero, las unidades móviles de salud. Equipos de enfermeras y trabajadores de salud pública recorren los barrios más vulnerables distribuyendo agua, evaluando personas en la calle y conectando a quienes lo necesitan con servicios de emergencia. Y sin embargo, con todo ese sistema de respuesta en funcionamiento, el calor sigue matando en Filadelfia, porque el problema de fondo no es la falta de respuesta de emergencia, es la infraestructura urbana en sí misma. Un informe publicado en 2021 por el Proyecto de Equidad Climática de Filadelfia estimó que la ciudad necesitaría plantar más de 300.000 árboles nuevos en los próximos 20 años solo para alcanzar el nivel mínimo de cobertura arbórea recomendado para mitigar los efectos de isla de calor urbana. El costo de ese proyecto está estimado en más de $200 millones, una suma que la ciudad, con sus graves problemas de presupuesto municipal, tiene enormes dificultades para reunir. Al mismo tiempo, la ciudad está trabajando en iniciativas de techos verdes, pavimentos permeables y frescos, y jardines comunitarios en los barrios más afectados, pero el ritmo del cambio climático y el ritmo de la adaptación urbana no van al mismo paso, y mientras tanto, la temperatura sigue subiendo. Las proyecciones climáticas para Filadelfia publicadas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y por investigadores de la Universidad de Pensilvania son alarmantes. Para el año 2050, si las emisiones globales de gases de efecto invernadero continúan en sus tendencias actuales, Filadelfia podría experimentar entre 20 y 30 días al año con temperaturas que superen los 37 grados Celsius, en comparación con los aproximadamente 6 días anuales que tenía en promedio en la segunda mitad del siglo XX. Los índices de calor, que combinan temperatura y humedad, podrían superar los 43 grados Celsius en múltiples ocasiones durante el verano. Los científicos que estudian la salud y el clima estiman que, sin adaptaciones masivas de infraestructura, la mortalidad relacionada con el calor en Filadelfia podría multiplicarse por 4 o 5 en ese periodo. No estamos hablando de un problema abstracto del futuro, estamos hablando de vidas concretas de personas concretas que ya hoy están en riesgo y que en las próximas décadas estarán en un riesgo todavía mayor. Hay algo que resulta especialmente impactante cuando se estudia el caso de Filadelfia desde una perspectiva geográfica global.
No es la única ciudad que enfrenta este problema, pero sí es una de las que ha documentado y comunicado el problema de manera más transparente. Ciudades como Phoenix en Arizona, Houston en Texas y Miami en Florida enfrentan desafíos similares o incluso más severos en términos de calor absoluto. Pero en el contexto global, lo que hace único a Filadelfia es su combinación de clima históricamente templado con calor extremo creciente, densidad urbana alta, infraestructura envejecida y desigualdades socioeconómicas y raciales profundamente arraigadas. Es, en ese sentido, un espejo en el que muchas ciudades del mundo, incluyendo ciudades europeas, latinoamericanas y asiáticas que históricamente no han necesitado sistemas robustos de respuesta al calor, pueden verse a sí mismas y prepararse para lo que viene. Las recomendaciones que emite el Departamento de Salud Pública de Filadelfia durante las olas de calor, y que son respaldadas por los CDC y por la Organización Mundial de la Salud, son en realidad principios de protección civil aplicables a cualquier persona en cualquier ciudad que experimente calor extremo. La primera y más importante es limitar la exposición al sol durante las horas más calientes del día, que en verano van aproximadamente de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Durante esas horas, si es posible, permanecer en un lugar fresco, ventilado o con aire acondicionado no es un lujo, es una medida de salud pública. La segunda es la hidratación constante. Durante el calor extremo, el cuerpo puede perder entre 1 y 2 litros de agua por hora a través de la sudoración. Una cantidad que puede provocar deshidratación severa en pocas horas si no se repone. La regla de los CDC es beber al menos un vaso de agua cada 15 o 20 minutos durante la exposición al calor, incluso si no se siente sed, porque la sensación de sed es una señal tardía de deshidratación. La tercera recomendación es la vestimenta adecuada, ropa de colores claros, tejidos ligeros y transpirables como el algodón o el lino, y sombrero o gorra para proteger la cabeza. La cuarta es protegerse de las superficies calientes. Nunca caminar descalzo sobre asfalto bajo el sol, evitar apoyar las manos en superficies metálicas sin verificar antes su temperatura, y nunca dejar a niños o mascotas en el interior de vehículos estacionados, donde la temperatura puede superar los 50 grados Celsius en minutos incluso en días de calor moderado. La quinta recomendación, y quizás la más frecuentemente ignorada, es revisar el bienestar de los vecinos vulnerables, adultos mayores que viven solos, personas con condiciones médicas crónicas, personas sin hogar. El aislamiento social es uno de los factores de riesgo más importantes en las muertes relacionadas con el calor, porque las víctimas frecuentemente no tienen a nadie que las encuentre y llame al servicio de emergencias a tiempo. Filadelfia tiene también la particularidad de ser una ciudad con una identidad cultural muy fuerte y una historia política rica que complica la respuesta al calor de maneras inesperadas. Es una ciudad donde la desconfianza histórica de algunas comunidades hacia el gobierno, derivada de décadas de discriminación sistémica, hace que una parte de la población sea reacia a acudir a los centros de enfriamiento o a aceptar la asistencia de las autoridades de salud pública. Las barreras idiomáticas son también significativas. Filadelfia tiene comunidades grandes de hablantes de español, vietnamita, chino mandarín, árabe y docenas de otras lenguas, y llegar a esas comunidades con información de salud pública en un idioma que entiendan durante una emergencia es un desafío logístico constante. El Departamento de Salud ha desarrollado alianzas con organizaciones comunitarias de base precisamente para poder llegar a esas poblaciones de maneras que las comunicaciones gubernamentales formales no pueden. La historia de Filadelfia y el calor también está entrelazada con la historia de la vivienda en Estados Unidos. Una proporción significativa de los residentes de los barrios más calientes de la ciudad vive en edificios de apartamentos construidos a principios del siglo XX que no fueron diseñados para el calor extremo. Techos delgados que absorben el calor, ventanas pequeñas que no generan circulación de aire, sin aislamiento térmico adecuado. Muchos de estos edificios tampoco tienen sistemas de aire acondicionado central. Y los aparatos de aire acondicionado de ventana, que son la solución más accesible, tienen un costo de electricidad mensual durante el verano que puede superar los $200 o $300, un gasto imposible para muchas familias de bajos ingresos. Según un estudio del Philadelphia Energy Authority publicado en 2022, aproximadamente el 15% de los hogares de Filadelfia con adultos mayores que viven solos no tienen acceso a ninguna forma de aire acondicionado. En una ola de calor severa, esos hogares se convierten en trampas térmicas. Hay un dato que resume de manera brutal la magnitud del problema. Según un análisis publicado por investigadores de la Universidad de Pensilvania,
Entre los años 2000 y 2020, el calor mató en Filadelfia más personas que todos los incidentes de violencia con armas de fuego combinados durante el mismo periodo. Y sin embargo, el calor rara vez ocupa los titulares de la misma manera que la violencia. Las muertes por calor son lentas, invisibles, silenciosas. Ocurren en apartamentos sin aire acondicionado, en hogares de adultos mayores que no quieren molestar a sus familiares, en personas que piensan que simplemente no se sienten bien pero no reconocen que están en peligro. Son muertes que no tienen la dramaticidad de otros desastres naturales, y por eso durante décadas no recibieron la atención pública y política que merecían. La geografía del calor es también la geografía de la desigualdad. Y mientras no cambiemos las dos, las advertencias de calor extremo seguirán siendo una constante del verano en Filadelfia y en muchas otras ciudades del mundo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.